libro de Romanos, capítulo 14, y vamos a leer ahí unos versículos, los versículos desde el 1 hasta el 9. Aunque vamos a centrar solo en uno de estos versículos, pero para que vean un poco el contexto. Romanos, capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para discutir, contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor estará en pie o caer, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre días, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Bueno, antes de tener cierta avería que tengo ahora en la cadera, a mí me ha gustado mucho correr. Cuando vivíamos en Canarias, íbamos a veces a una playa que hay una montaña y tienes que bajar la montaña para llegar a la playa. La montaña tenía casi 3 kilómetros porque va la carretera rodeando y hay una cuesta bastante empinada. Y un día cuando bajábamos por ahí, me encuentro a un jubilado. Cuidado con lo que voy a decir ahora. A un jubilado del norte, de un país del norte, y subía esa cuesta. Vamos, solamente le faltaba ir comiendo, tomándose un café por el camino, porque iba una cuesta empinada. Claro, yo no subía ese tipo de cuestas. Y cuando lo veo subir a ese hombre a esa velocidad y por una cuesta tan fuerte, digo, ¿de dónde saca este hombre esa vitalidad? ¿De dónde saca ese hombre esa fuerza, que ya está jubilado, para correr tan fuerte por una cuesta tan grande, siendo que hay que hacer mucho esfuerzo? Y yo me empeñé en que yo también tenía que subir esa cuesta. Pero fracasé un par de veces. Lo intenté. Incluso a veces los ingleses, los guiris, como decimos los españoles, le decían, ¡Go, go, go, go! Yo, porque lo malo de esa cuesta es que al principio empezaba suave, pero luego se empinaba y el último kilómetro te podía hundir. Bueno, ¿quieres saber si conseguí subir la cuesta corriendo? Sí, lo conseguí. Pero para eso, primero tuve que entrenar y después tuve que aprender cómo se suben las cuestas corriendo. Porque no es igual que correr en llano, correr cuesta abajo. Hay que aprender una técnica para poder ser capaz de conquistar esa cuesta. Y finalmente la conquisté y la subí 2 veces. Uno por un lado, otro por otro, lo conseguí. Mira, cuando yo llego allí la primera vez, la adrenalina me subió allí, estaba dando saltos de alegría. ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Gracias, Señor! ¡Lo he conseguido! Esta cuesta horrible la he conquistado. Pero yo no podía conquistarla antes. Y el jubilado sí. Porque él tenía vitalidad y tenía técnica. ¿Y sabes una cosa? En la vida cristiana, por favor apaga el móvil, que no se estorbe. Si tienes el móvil por ahí, apágalo para que no se estorbe. Ponlo en silencio si eres tan amable. En la vida cristiana, en la vida muchas veces, el problema de no tener vitalidad es que no sabemos. No sabemos cómo enfrentar las cuestas. No sabemos cómo hacerlo. Y es por esto que el secreto de todo eso está en aprender cómo se hace. Y en Romanos capítulo 14 se nos dice aquí
que ninguno de nosotros vive para sí o muere para sí. Si vivimos para el Señor, si morimos somos de Él. Cristo murió para ser nuestro Señor. El secreto de la vitalidad en esta vida es ser de Cristo y aprender a cómo vivir para Él. Ahí está el secreto de la vitalidad. Ahí está el secreto del poder. Ahí está el secreto de conquistar. Cuando tú eres de Cristo, número uno, y cuando aprendes a vivir esa realidad. Cuando aprendes a vivir confiando en Cristo y siendo Cristo tu Señor. Y yo quiero compartir con vosotros 3 cosas. Son 3 cosas fáciles, sencillas, que después Pablo nos va a recordar, porque Pablo tiene buena memoria. Y ya estoy preparando el boli. 3 cosas que tienen que ver con ser de Cristo. Ahí dice que somos de Él. Que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino le pertenecemos a Él, porque para eso Cristo murió y resucitó. Primera de Corintios 6 también nos dice lo mismo. Dice que ahora hemos sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que nuestra vida, si eres cristiano, tu vida le pertenece al Señor. Y ahí está el poder. Saber que eres de Él. Esa es la clave. Entonces, 3 cosas quiero compartir contigo. Si eres de Cristo, primero, vas a saber que Jesucristo te ha liberado por completo. Esa es la primera cosa. Si eres de Cristo, Jesucristo te ha liberado por completo. Ya no tienes ninguna cadena. La segunda ya también es bien sencilla. Si eres de Cristo, el Padre te va a cuidar por completo. Aquí es fácil. La segunda cosa que vamos a ver es que si eres de Cristo, el Padre te va a cuidar de ti por completo. Y la tercera cosa que vamos a ver, si el Señor nos ayuda, es que el Espíritu Santo te va a dar seguridad completa. Es fácil, ¿no? Seguridad y capacidad completa. Son 2 cosas, seguridad y capacidad. Así que, la primera, somos de Cristo. ¿Y por qué somos de Cristo? Porque sencillamente Él nos ha comprado. Antes de ser de Jesucristo, ¿de quién éramos? Del diablo. Y vivíamos atemorizados, aterrorizados por el temor de la muerte, por las cadenas de este mundo. Estamos atrapados por el pecado, viviendo en esclavitud del pecado, como dice el Señor Jesús. Todo aquel que peca es esclavo del pecado, y el esclavo no puede permanecer en la casa, no puede estar libre. Por lo tanto, el libro de Hebreos nos dice que Jesucristo se hizo hombre como nosotros, vivió como nosotros, para vencer a aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y darnos a nosotros la libertad. Es decir, es aquel que viene a rescatarnos. Como las películas que ves que sale el héroe, que va a rescatar a los que están secuestrados, a los que están encerrados, y llegan los héroes, se meten dentro donde están los malos, machacan a los malos y abren la puerta para rescatar a los buenos. ¿Lo has visto tú en la película? Sí, lo has visto. Los Vengadores. ¿Qué hacen los Vengadores? Rescatar a los buenos que estaban sujetos por los malos. Nosotros somos los malos que estábamos con el malo. Pero vino Jesucristo y Él es más fuerte, derrotó al diablo, derrotó al temor de la muerte, derrotó al pecado, derrotó a la esclavitud con la que estábamos. Por lo tanto, al ser de Cristo, Él nos ha redimido, Él nos ha liberado. Y esta es la gran noticia, la noticia de que al ser libres ahora podemos correr. Antes no, pero ahora sí, porque ya nada nos sujeta. Cuando alguien está preso, no puede salir. Cuando alguien tiene ataduras y cadenas en su vida, no puede correr, no puede conquistar. Y si no tienes a Jesucristo, tienes la atadura y la cadena peor, que es la cadena del pecado. Y el diablo está detrás de ti para sujetarte, para atraparte. Si alguien no entiende qué es eso de ser de Jesucristo, entonces si alguien no ha creído en Jesucristo, no está libre. Y es imposible que alguien que no esté libre pueda correr, pueda sentir gozo, satisfacción y todas esas demás cosas que suceden cuando uno está libre. Pero el apóstol Pedro dice, sabiendo
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra manera ridícula de vivir, absurda. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata. No nos ha rescatado el Señor con dinero, con posesiones, con cosas de este mundo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya fue preparado antes de la fundación del mundo para ser entregado por nosotros. Entonces, Jesucristo es más grande que el pecado, es más grande que el temor, es más grande que la muerte, es más grande que el diablo, es más grande que la enfermedad, es más grande que cualquier otra opresión y cualquier atadura. Entonces tú entiendes eso, entiende que Jesucristo es más grande. Y si es más grande, el secreto de la vitalidad está en que tú le perteneces a Cristo. Ya no eres del diablo, ya no eres del pecado, ya no eres de los vicios, ya no eres del mundo, ya no eres de lo que eras antes. Ahora estás libre. Vive como libre. Eso es lo que quiere decir sencillamente ser redimido. Cuando alguien era un esclavo y se pagaba el precio para ser libre, esa persona ya no tiene que sujetarse a ese amo, porque ya está libre. Y si estás libre, compórtate en libertad. Se cuenta que cuando se decretó en los Estados Unidos la libertad de todos los esclavos, de los africanos que estaban allí trabajando de esclavos en el sur, se ganó la guerra civil, la ganó Abraham Lincoln y se decretó rápidamente en todo el país la libertad de todos los esclavos. Pero había algunos que, a pesar de que habían oído el anuncio de la libertad, tenían miedo. Tenían miedo al amo, tenían miedo al hambre, tenían miedo a no poder buscarse la vida, tenían miedo a la libertad, porque tanto tiempo habían estado esclavos, sí, más así, venga latigazos, venga a por algodón, venga por esto. Toda su vida en tanta opresión y tanto dolor que algunos tenían miedo. ¿Y sabes lo que pasaba? Que tenían que ir otros esclavos que ya se habían liberado para decir: ¿qué estás haciendo aquí de esclavo? ¿Qué haces aquí cogiendo algodón? ¡Vámonos! Vamos a buscar nuestro propio campo, vamos a buscarnos la vida, vamos a juntarnos y ayudarnos mutuamente como esclavos, porque ya no somos esclavos. El presidente Lincoln decretó la libertad, el Congreso de Estados Unidos decretó la libertad. La libertad está ya para todo el mundo, nadie te puede hacer esclavo, nadie puede sujetarte a esa esclavitud, porque ya eres libre, se ha decretado la libertad. Y algunos no se lo creían, de verdad, pero es que tengo miedo, y si me matan, ¿y qué voy a hacer ahora? Bueno, no tengas miedo a ser libre, sé libre. Jesucristo decretó nuestra libertad en la cruz del Calvario, cuando Él dijo: consumado es. Y si Él decretó la libertad, al momento que tú y yo creemos en Jesucristo, el pecado no puede sujetarte, aunque te pueda hacer tropezar, pero no te agarrará con una cadena, no te meterá en una cárcel, no te meterá en una jaula. El pecado entonces no tiene nada que hacer, el diablo tampoco tiene nada que hacer, el mundo no tiene nada que hacer, eres libre. Y eso es el secreto de la vitalidad. Punto número 1. 2. El Señor cuidará de ti completamente. El Padre, eso lo ha hecho el Hijo, ahora el Padre cuidará de ti completamente. ¿Sabes? Una de las cosas que me asombra del Señor Jesús, que me tiene asombrado cada día, es la manera en que te dice las cosas, que es como si te traspasara el corazón. Y dice esto Jesús. Mateo capítulo 10. No temáis. No temáis a los que matan en el cuerpo. Si os persiguen por mi causa, no tengáis miedo. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Si matan tu cuerpo, eso es todo lo que pueden hacer. No pueden hacer más nada. Pero el cuerpo solo es la mitad de ti. O yo diría, la funda de ti. Como la funda de tu móvil es tu cuerpo. No es el móvil, es la funda. Y si pierdes la funda, no perdiste nada. Porque el móvil todavía lo tienes. Entonces Jesús dice: no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Tened temor del único que puede cogerte y echar tu cuerpo y tu alma en el infierno. ¿Quién es? Dios. Dios es el que puede juzgarte y condenarte por tus pecados. Teme a Dios. Pero después dice:
No temáis vosotros, Mateo capítulo 10, versículo 29. ¿No se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Con todo, ni uno solo va a caer sin que el Padre lo consiga. Aún vuestros cabellos están todos contados. No temáis. Entonces Jesús está diciendo aquí que el control, el cuidado que Dios tiene de cada uno de sus hijos es un cuidado absoluto. Tú dime a mí para qué vale un pelo. Bueno, yo sé que para algunos pagan por tener pelos. Y hay una empresa que, según los pelos que te quieran que te pongan, tienes que pagar. Yo, el césped mío también estoy teniendo aquí algunos problemas. ¿Pero de qué vale un pelo? Tú dices, ¿qué importancia tiene cuando me peino? Lo que se peina. Pues yo me enfadé con el peine hace tiempo que no me peino. Me enfadé un día con él, lo eché por ahí y no me peino. Solamente las bodas y eso. El sábado tengo boda, tengo que peinarme. Entonces, mira, ¿para qué sirve un pelo? Ni uno cae sin que el Padre lo autorice. Porque el Señor cuida de ti completamente. Todo lo que el Señor hace cuando nos salva es completo. No es el 99%, no el 98%, no el 70%, ni 50%. Es el 100%. Tanto es así que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, aquí lo tenemos aquí al lado. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les salen muy bien. No dice que les salen muy bien, aunque a mí me gustaría que salieran bien. Dice que ayudan a bien, muy bien, que cooperan para bien. Que Dios puede hacer que aún las peores cosas, todo va a ser para nuestra salvación, todo va a ser para nuestro bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y es más, el Señor cuida de tal manera de nosotros que ha provisto que todas nuestras necesidades, según su voluntad para nuestras vidas. Recuerda eso. Pablo le pidió al Señor que le quitara el aguijón y el Señor le dijo, mi gracia será suficiente para ti, Pablo. Pablo dijo, bueno, pues me glorío en Cristo. Pero según la soberana voluntad del Señor para nosotros, todas las cosas han sido suplidas, dispuestas y están preparadas en la despensa del Señor para nosotros. ¿Por qué? Pues porque dice sencillamente a Pablo aquí en Romanos capítulo 8, versículo 32, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y versículo 32 dice, el que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O como debería traducirse, que no se dice aquí, el que no escatimó, no eximió ni su propio Hijo, sino que lo donó, lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también generosamente con él todas las cosas? El Padre ya nos entregó a su Hijo y lo envió a una cruz. Ahora lo vamos a recordar cuando tomemos el pan y el vino. El Padre abrió su corazón en los brazos de Cristo en la cruz. Nada más podía dar el Padre a nosotros. Y ahora dime, si el Padre entregó a su Hijo y Cristo voluntariamente entregó su vida, ¿habrá algo que tú necesites y que Él te vaya a negar? ¿Qué cosa? Si ya dio su vida el Señor Jesús por nosotros y el Padre entregó a su Hijo para que fuera maldito por nosotros, ¿cree que Él te va a negar? Piensa por un momento en esta escena. Imagínate que pudiésemos entrevistar a Jesús en la cruz. Y Él está en la cruz clavado. Y está sufriendo ahí para llevarnos al cielo. Suponte que nosotros le pudiésemos preguntar, Señor, ¿por quién estás haciendo esto? Y Él dijera en la cruz, por ti. Como es la verdad, ¿no? Por ti.
Imagínate que le pudieras preguntar al Señor en la cruz: Señor, entonces, ¿lo haces por mí? ¿Habrá algo que después me vas a negar? ¿Te olvidarás de mí? ¿Dejarás de cuidarme? Y Él diría: imposible, porque me cuestas mucho, mucho, demasiado. Entonces, cuando la incredulidad surja en tu corazón y el diablo te diga que Dios se olvidó de ti y que no vale la pena confiar en Dios, acuérdate de Jesucristo en una cruz. Y si tienes valor, pregúntale a Él: ¿para qué tu sacrificio si después no nos atiendes? La tercera cosa, la última, es que el Espíritu Santo, según dice Efesios 1, 13 y 14, nos asegura, y según dice Romanos también nos capacita. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, mira lo que dice ahí el Señor. En Él también, en Cristo dice, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. De tal manera funciona la salvación que una vez que Cristo ya nos ha comprado, ahora Él va a cuidarnos y ahora Él nos va a asegurarnos. Esto es importante. Porque dice aquí que habiendo oído el Evangelio de la salvación, habiendo creído en Él, el Espíritu Santo vino a nosotros para sellarnos, garantizarnos y darnos las arras, el inicio, el primer pago, el primer plazo, por llamarlo de alguna manera, la garantía de que Él va a completar la salvación que ya nos ha dado. Eso quiere decir, para que seamos para la alabanza de su gloria, porque somos posesión adquirida. Y una posesión adquirida es algo que tú no te vas a dejar quitar. ¿Sabes? El otro día, un niño de la iglesia le robaron la bici. Pobre Ismael. Él tenía su bici y se despistó, dejó la bici ahí, se fue a otro sitio y cuando volvió, la bici ha desaparecido. Entonces, ¿por qué Ismael ha perdido la bici? Entonces le pregunté el sábado: ¿qué ha pasado con la bici? No, es que me despisté, fui a no sé qué, y cuando vine y tal, y entonces mi mamá llamó a la policía y no sé cuánto. Ay, pero es que a mí lo que más me gustaba era la bici. Y ya no la tengo. Entonces estamos en busca y captura de una bici para Ismael. Si que sabes de alguna bici, me lo dices. ¿Cómo es que mi Ismael ha perdido la bici? Porque es débil. Es un niño. Se le olvidan las cosas. Se la roban. Lo pierde por su debilidad. ¿Cuánto tiempo para tener una bici? Ya no la tiene. Porque la perdió. Porque él es débil. Y hay algunos que piensan, equivocadamente, no han examinado bien las Escrituras, que Dios pierde gente, que Dios pierde a los que salvan, que se los roba el diablo, que se los roba el mundo, que se los roba el pecado. Perdonad, hermanos, pero yo en ese Dios no creo. En un Dios tan débil como Ismael. Alguien que se deja robar lo que compró en la cruz del Calvario. Disculpa, hermano, pero yo no lo confío. Porque entonces, ¿qué estamos diciendo? Que las personas que de verdad son del Señor, digo que de verdad son del Señor, vamos a poner un ejemplo de esto.
se pierden y Dios no hace nada. Deja que se vayan para el infierno. Pero verás, tú no puedes perder lo que no es tuyo. ¿Estás de acuerdo con eso? Si yo te digo, he perdido 1 millón de euros. Oye, no sé por qué os reír. Tengo por ahí una cuenta en Suiza con 1 millón de euros y digo, ¡ay, mira, invertí 1 millón de euros en, no sé, en las acciones de no sé quién, de una empresa por ahí, de los coches eléctricos o lo que sea, y los he perdido! Entonces dice, mira, tú en tu vida no has tenido 1 millón de euros, ni 1 millón de euros ni 10.000 euros. Yo, vamos, que no. Lo que yo no tengo no lo puedo perder. Si yo te digo, ¡ay, mira, me han robado el Mercedes último modelo! Me han robado, vamos, el BMW especial, me lo han robado. Pero vamos a ver, si tú nunca en tu vida has tenido un BMW especial, si tú el BMW que tenías era una fotografía de BMW en tu casa. No, pero es que me lo han robado. Tú no puedes perder lo que no tienes. En Hechos capítulo 8, a partir del versículo 12, se cuenta la historia de un hombre que supuestamente era creyente, Simón el Mago. Hechos capítulo 8, versículos 12 al 24. Ahí se cuenta la historia de este hombre. Un hombre que era un mago, un brujo, que se ganaba la vida engañando a la gente con sus trucos, creyendo que él tenía un poder de Dios. Pero nos dice la Escritura que cuando Felipe anunció el Evangelio, cuando predicó a Cristo, este hombre Simón creyó. ¡Oh! Creyó y se bautizó. Este hombre Simón el Mago dice que viendo los milagros que Felipe hacía, porque el Señor había ungido de una manera especial, extraordinaria a Felipe, el evangelista, un gran siervo del Señor, él estaba asombrado. Entonces él creyó y se bautizó y no se despegaba de Felipe para nada. Un buen día llegaron los apóstoles, porque había unos discípulos de Juan que no habían conocido el Evangelio completo, solamente sabían el temor del Señor en Juan, pero no habían conocido el Evangelio completo. Y Pedro y otros apóstoles llegaron allí, les hablaron de Cristo y entonces les preguntaron, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? No sabemos nada del Espíritu Santo. Somos más que de Juan, que hay que arrepentirse y esperar al Mesías. Ah, no, pero ya el Mesías ha venido, venid para acá. Y entonces los apóstoles tenían ese poder del Señor para esos hombres que no habían conocido el Evangelio completo, se impusieron las manos, esos discípulos de Juan, y recibieron el Espíritu Santo. Entonces llegó Simón y dijo, mira aquí, darme también a mí ese poder, para que yo, al que le imponga las manos, reciba el Espíritu Santo. Bautizado, creyente. ¿Y qué dice el apóstol Pedro de él? Versículo 23, 21 al 23. Tú no tienes parte, tú no tienes arte en esto. Tú eres una persona ajena, una persona impía. Tú no sabes nada, tú estás en cárcel de opresión. Estás en esclavitud del pecado. Ah, entonces ¿por qué me habéis bautizado? Porque tú dijiste que eras cristiano. Pero ese hombre quiso comprar el Espíritu Santo. Dice, pero ¿qué pecado has hecho? Dice Pedro. Has querido comprar, tu dinero perezca contigo, tu dinero va a morir contigo. Porque has querido comprar el don de Dios con dinero. Estás fuera completamente del reino de Dios. Estás en cárcel, estás en esclavitud del pecado. Estás bajo la tiranía del maligno por lo que estás haciendo. Y entonces, arrepiéntete, Simón. Rogad vosotros por mí. Es que no tengo tiempo de arrepentirme. Entonces vamos a ver. Ese hombre jamás en su vida fue salvo. Nunca. Nunca conoció a Dios. Dijo con su boca que sí, como aquellos que recibieron la semilla y brotó al principio con gozo, pero cuando vino la dificultad, se secó y no tenía raíz y se murió.
O como otra parte de la semilla que brotó y luego los placeres del mundo y las cosas del mundo y los afanes del mundo ahogaron la semilla y la hicieron infructuosa. Pero hubo una semilla que cayó en buena tierra y esa dio fruto 30, 60 y a 100 por uno. Cuando cae en buena tierra la semilla de Dios produce creyentes auténticos, verdaderos. Pero cuando no cae en el terreno preparado por Dios, produce cristianos de cartón piedra. Cristianos de plástico, cristianos fotocopias, cristianos que no saben nada, que no conocen a Dios en verdad. Y cuando se les pasa la emoción, entonces se van al mundo. Porque son del mundo. Y por eso dice primera de Juan, se fueron de nosotros. Porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero no todos son de nosotros. Para esto ha pasado, para que se manifieste que no todos son de nosotros. La palabra de Dios habla de una fe que es como el yogur que caduca, una fe temporal. Y habla de una fe también falsa, como aquellos que creyeron en Jesús por los milagros que hacía. En Juan lo menciona. Dice el Evangelio de Juan que muchos judíos creyeron en Jesús viendo los milagros que hacía. Pero observa lo que dice después. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía el corazón de ellos. Cuando hay personas que ven milagros de Dios en las vidas de otras personas, y ven el poder de Dios, y dicen, esto, pero en verdad sus corazones no son afectados. Sus emociones son afectadas, sus mentes son afectadas, pero sus corazones no se han vuelto a Dios y por eso vuelven otra vez, como dice el profeta, como dice el Señor, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a echarse otra vez en el lodo. Si tú tienes un cochino y lo lavas y le echas perfume, Chanel número 5, el cochino va a volver otra vez a revolcarse en la basura. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza del cochino es revolcarse en la basura. Y hay personas que dicen, yo soy cristiano, a mí me bautizaron, yo me bauticé, yo he ido a evangelizar, yo he estado no sé dónde, yo he hecho no sé cuánto. Pero escucha, ¿qué dice Jesús? Muchos me dirán en aquel día, Señor, hemos profetizado en tu nombre. Señor, hemos echado demonios en tu nombre. En tu nombre hemos hecho muchos milagros. ¿Y qué les dirá el Señor? Jamás te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. No dice te conocí y luego te desconocí. No dice nunca te he conocido. Tú no eres de los míos. Tú eres uno que copia a los míos. Judas también fue de los de Jesús, pero él nunca fue del Señor. Fue del grupo, pero no fue del Señor. Entonces, escucha. ¿Eres tú de verdad del Señor? No si eres de la iglesia, o si te han bautizado, o si lees la Biblia, o si cantas alabanzas. No te digo eso. Eso lo puede hacer cualquiera. ¿Eres tú de verdad del Señor? Porque esa es la gran pregunta. No puedes perder lo que no tienes. Por eso somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y mira, déjame que te lea Romanos 8, ya terminamos. Romanos 8, versículos 14 al 16. Cuando el apóstol Pablo habla del ministerio del Espíritu Santo, para que una de las grandes obras que iba a hacer el Espíritu Santo, Romanos 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Y dice que, versículo 14, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, si tú no tienes al Espíritu Santo, tú no puedes orar a Dios de verdad. Nunca podrás hacerlo. Porque solo por el Espíritu Santo tú puedes decirle a Dios, Abba Padre. Eso dice la Biblia. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y si una persona no tiene el Espíritu Santo porque no ha nacido de nuevo, da igual que se metan todas las vigilias de oración habidas y por haber. Que se pase el día orando, rezando y hacer lo que quiera.
no hay comunicación con Dios, porque tú para hablar con Dios primero tienes que tener al Espíritu Santo. Y tú no tienes al Espíritu Santo que no te arrepientas y creas. Confíes en Jesucristo y venga Jesucristo a tu vida. Dice, Él envió el Espíritu de adopción y por medio del Espíritu Santo yo puedo decirle a Dios, Abba, Padre, Papá. Sin ese Espíritu, tú no haces nada más que echar sonido al cielo. Pero Dios no recibe tu oración, porque tú no eres de Él. Así que es imprescindible la obra del Espíritu Santo para que alguien sea del Señor. Entonces, ya hemos dicho las tres cosas. El secreto de la vitalidad espiritual, ¿cuál es? Entender esto. Entender estas tres cosas y conocer en verdad a Jesucristo. Porque verás, el último pasaje que leemos en Filipenses 3, 8 al 10. Cuando Pablo habla de cuál es la meta suya en su vida, qué es para él lo más valioso, qué es para él lo más importante, dice, todas las cosas que para mí eran ganancia, 3:7 de Filipenses, ya las tengo como pérdida, como basura, como nada. Porque ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por el cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo puedes tú tener poder espiritual? Conociendo a Jesucristo de verdad. Él es la única fuente de poder. Y por eso dice Pablo, quiero conocer a Cristo, quiero tener el poder de su resurrección, quiero participar en sus padecimientos, quiero ser uno como Él. Sin ese conocimiento de Jesús, sin ese conocimiento experimental de Jesús, no se puede hacer nada. Nada verdadero puede salir de ahí. Por eso, cuando alguien dice que es cristiano y no tiene deseos de conocer a Jesucristo, esa persona no le ha amanecido. Están tinieblas todavía. Si decimos que tenemos comunión con Él, primera de Juan capítulo 1, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que estamos con Él, pero estamos viviendo sin Él, sin hambre y sed de Él, sin querer conocerle a Él, estamos siendo unos mentirosos y unos hipócritas y no nos servirá de nada. Seremos unos perdedores. Por eso, dice Pablo, yo quiero conocerle a Él, quiero tener su poder, quiero participar en sus padecimientos. He renunciado a mi justicia personal, he renunciado a mi currículum, he renunciado a todo lo que me podía estorbar para alcanzar a Cristo, lo he tenido todo por basura, con tal de tenerle a Él. Eso es lo que hace un cristiano. ¿Y tienes tú a Jesucristo entonces? Esa es la gran pregunta. No estoy preguntando si tienes una religión, la protestante, la católica, la que sea, la evangélica, la que sea, aunque aquí no creemos en la religión, pero por llamarlo de alguna manera. La gran pregunta es que si tú deseas conocer a Cristo, si de verdad tú le conoces, no porque te lo contó fulano, porque lo leíste de un sitio, porque lo escuchaste no sé dónde, ni siquiera porque lo has escuchado mencionar aquí, sino que si le conoces de verdad. Esa es la gran pregunta. Así que el secreto de la vitalidad espiritual, amigos, hermanos, está en conocer esas tres cosas. Son sencillas, ¿eh? Que solo la primera de ellas, ¿cuál es? A ver, venga, vamos a ver. Despierta, que ya estamos terminando. ¡Ánimo, venga! Vamos a ver, ¿cuál es la primera cosa que tienes que saber? Jesucristo nos libera por completo, ¿sí o no? ¿Vale? Bien. ¿Has tomado nota, no? La segunda, el Padre nos cuida un poco, por completo. Vale. Y la tercera cosa, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos asegura
y nos capacita, porque esa es otra cosa que el Espíritu Santo nos da poder. Nos da poder, nos asegura en el Señor y nos capacita. Hermanos, estamos viviendo así nosotros. Estamos viviendo en esa confianza de que Dios cuida de ti. Y por tanto estás tranquilo, gozándote en el Señor. Aunque tengas problemas para pagar las facturas, aunque tengas en casa un enfermo, aunque te sientas frustrado o solo o triste, ¿de verdad confías en el Señor así? ¿De verdad tienes al Espíritu Santo? ¿De verdad estás seguro en el Espíritu Santo? ¿De verdad el Espíritu Santo te da poder para conocer a Cristo? ¿Quieres conocer a Cristo? Esa es la clave de todo. Es por eso que yo te invito en esta tarde a que vayas al punto número 1. Es que el 2 y el 3 vienen después, tú sabes eso, ¿no? Primero viene el número 1. Y el número 1 es que necesitas ser liberado si quieres subir la cuesta. Si quieres en verdad ser libre del pecado, del temor de los hombres, del temor a los demás, de la vergüenza y de todo aquello que te pueda separar de Él. Y ahora, que vamos a participar de estos símbolos, es una buena oportunidad para que pienses en esto. Cierra tus ojos un momento, vamos a orar a Dios. Es un momento solo. Señor Jesucristo, te pedimos en esta tarde que por medio de tu Espíritu Santo, tú te reveles a cada corazón en esta tarde. Tú hagas ver a cada uno de los que estamos aquí que tú eres el único que nos puede dar liberación completa, cuidado completo, seguridad completa, capacidad completa. Porque en la cruz tú venciste. Y todos aquellos que crean en ti somos más que vencedores. Nos presentamos ante tu presencia, Señor. Solo por medio de tu Espíritu Santo puede venir convicción de pecado. Solo por medio de tu Evangelio maravilloso puede venir la seguridad de que nuestros pecados son perdonados por aquella cruz. Y es por eso que te pedimos en esta tarde que a cada uno de los que estamos aquí tú te reveles de la manera que tú estimes oportuna. Que te reveles, Señor, a cada persona y les muestres tu gran amor, tu gran cuidado, tu gran poder para cada uno de ellos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.